días, una vez más les damos la más cordial bienvenida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, desde la Iglesia Cuadrangular en Sun Valley, California. Hemos estado trayendo ya por largo tiempo tópicos en referencia a la vida de un discípulo de Cristo. El discípulo de Cristo no se pertenece a sí mismo. Al principio, cuando empezamos a enseñar estas clases, vinimos a recordar y a establecer el hecho de que cuando alguien quiere seguir a Cristo, el primer requerimiento que Él pone es que tenemos que aprender a negarnos a nosotros mismos. Está fácil decirlo, pero con todo respeto yo sugiero que para el hombre es imposible venir a hacer eso sin la ayuda del Espíritu Santo. Yo creo que el Espíritu Santo, así lo establece la palabra, vino a traernos el poder de llevarnos a toda verdad y a toda justicia. Con dominio propio es una de las cualidades que el Señor pide de nosotros. De hecho, cuando usted lee en Galatas 5, ve en la lista del fruto del Espíritu Santo que dominio propio es el último de los frutos del Espíritu Santo. Dominio propio viene a establecer el hecho de que usted viene a poder negarse a sí mismo. Viene a establecer el poder de Dios sobre su vida. Viene a ponerle a usted, por así decirlo, un freno a sus deseos. Viene a darle a usted la habilidad de convertirse en una persona santa. Cuando digo esto, estoy hablando no en términos religiosos de la iglesia tradicional. Estoy hablando de la vida santa, es una vida apartada de los deseos del mundo, una vida apartada del sistema del mundo. Y el poder del Espíritu Santo viene a establecernos de tal manera que nosotros podemos venir, no de nosotros mismos, pero porque es fruto del Espíritu Santo, a negarnos a nosotros mismos. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 7, dice la palabra del Señor: por esto mismo, poned toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento y al conocimiento dominio propio. El dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Como podemos ver, es un orden establecido por Dios en su palabra. Una persona virtuosa es una persona que ahora tiene un don, una especialidad en él, tiene una virtud. Pero esa virtud no es suficiente tenerla en la vida que nosotros tenemos en Cristo si nosotros no le permitimos al Espíritu Santo añadir dominio propio. Cuando usted ve que Dios le ha dado algo especial, la carne tiene la tendencia a enfatuarse, a creerse que es mejor. Y Dios quiere que usted venga a tener dominio propio sobre su propia carne, sobre su propio orgullo, sobre su manera de sentir. Hay muchos ejemplos en la Biblia de cómo establecer dominio propio, así como también hay ejemplos de personas, de hombres de Dios, que no tuvieron dominio propio y cometieron grandes errores. En el libro de Daniel vemos a Daniel que se propone en su corazón no contaminarse de la comida del mundo. Cuando estoy hablando de eso es que Daniel se encontraba captivo en Babilonia. Babilonia representa al mundo. Daniel estaba en el mundo, pero no pertenecía al mundo, exactamente como dice la palabra del Señor. Y viene y le quieren forzar a comer la comida que ellos comen, simplificando la manera que ellos se alimentan en todo su ser. Daniel no quiere venir a ofender a Dios y le pide al jefe de los eunucos que no le permita, que no lo force a comer aquella comida. Que él va a dar testimonio de que aún comiendo la comida que él come va a tener la fortaleza y la sabiduría que Dios le va a dar. Esta es la comida de Dios. La palabra es el pan de vida. Jesús le dijo a Satanás cuando estaba siendo tentado en el desierto, que no solo de pan vivirá el hombre, pero de toda palabra
que sale de la boca de Dios. Dominio propio es lo que nosotros ingerimos en el caso de Daniel. De no ingerir ideas, de no ingerir presentimientos, de no ingerir una serie de cosas que podrían alimentar al corazón nuestro y que nos vienen a destruir y a tomar total control de nosotros. El dominio propio dentro del parámetro cristiano viene a dar una vida de testimonio al Señor. Hay 3 áreas que nosotros tenemos que tener mucho cuidado en cuanto al dominio propio. La primera área es la manera que nosotros pensamos. Usted muchas veces posiblemente ha dicho en alguna ocasión cuando algo ocurrió, no sabía yo qué estaba pensando cuando esto pasó. Déjeme ponerle un ejemplo. La manera en que nosotros nos pensamos puede ser afectada por otras personas. Dice la palabra del Señor en el Proverbios 23, 6 y 7. No comas pan con el avaro ni codicies sus manjares, porque cuáles son sus pensamientos íntimos, tal es él. Come y bebe, te dirá, pero su corazón no está contigo. La manera que nosotros pensamos tiene que ser totalmente modificada una vez que venimos a Cristo Jesús. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, así lo establece. Dice, pero nadie tiene que enseñaros nada porque vosotros lo sabéis todo. Esto tendría que haber un gran tiempo para poder explicar este versículo, pero le quiero hacer ver que en el versículo 16 de 1 Corintios capítulo 2, la palabra del Señor dice, mas vosotros tenéis la mente de Cristo. Nosotros hemos sido ahora llevados a un lugar a donde Dios nos ha puesto a la mente de Él a través del poder del Espíritu Santo. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Déjenme leerles a ustedes lo que dice el capítulo 12 de Romanos, versículos 36 y 37. Romanos 12, 36 y 37 dice lo siguiente. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hable el hombre, de ella se dará cuenta en el día de juicio. Versículo 37 dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Tenemos que tener mucho cuidado de la manera que hablamos, de la manera que nos expresamos. Otra área, la segunda área, es la manera en que nosotros hablamos. Acabo de leerles 2 versículos que son de tremenda importancia de cómo hablamos nosotros. Pero déjenme leer lo que dice Salmo 19, 14. Salmo 19, 14 dice que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean aceptables a ti, oh Señor. Me pone triste a mí ver cómo a veces oigo hermanos y hermanas hablando de una manera denigrando a otros hermanos. El discípulo de Cristo tiene que venir a comprender que Él, de todo lo que habla, dice la palabra del Señor, hay vida en las palabras, hay poder en la palabra, en la lengua de muerte, y hay poder en la lengua, poder de vida. Tenemos que tener mucho cuidado y permitirle al Espíritu Santo que ponga control en la manera que nosotros hablamos. La palabra del Señor establece que en la abundancia de las palabras no hay ausencia de pecado. La tercera área que quiero venir a establecer esta mañana es esta, que tenemos que tener dominio propio en las actividades que nosotros tenemos cada día. Nosotros ya no somos dueños de nosotros mismos. Tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios. No es mi voluntad ya más. Y tiene que haber una transición, y esa transición es a través del don del dominio propio que el Espíritu Santo nos va a dar. Déjeme leerle lo que dice 2 de Corintios 6, 17. Dice lo siguiente.
Segunda de Corintios 6, 17, para terminar. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Dios quiere un pueblo santo. Dios quiere, y tenemos que tener mucho cuidado, porque no es un pueblo santo, y al decir santo no estoy hablando de un pueblo religioso. Cuando usamos la palabra santo, estamos hablando de apartado de todo aquello que nos contamina, que nos saca de nuestra relación con Dios. Dominio propio nos va a dar el poder de establecer esa separación. Tenemos que tener mucho cuidado con las personas que nosotros caminamos. En Proverbios 23:20, Dios nos dice que no nos debemos mezclar con aquellos que son amadores del vino o con los glotones. Tenemos que tener relación con personas que están llenas de dominio propio. Tenemos que tener mucho cuidado que nosotros vengamos a establecer una disciplina en nuestro cuerpo y vengamos a traer el cuerpo a sujeción. Pablo dice esto, dice que él quiere venir a tener una disciplina propia de su cuerpo y traerlo a sujeción a Dios. Porque él no quiere que cuando él está predicando a otros, venga él mismo a ser descalificado. Eso lo declara él en la segunda epístola a los Corintios. Esta mañana quiero dejarlos con esta exhortación. Dominio propio pareciera que es una esclavitud, pero en realidad venir a establecer dominio propio a través del poder del Espíritu Santo es venir a ser liberado de nosotros mismos. Nosotros estuvimos encadenados por nuestros propios deseos y por los deseos del mundo. Cuando Cristo vino a darnos vida, dice la Biblia, vida en abundancia. La palabra del Señor dice que si yo permanezco en ella, yo vendré a conocer la verdad y la verdad me hará libre. Libre de mis deseos, libre de mis acciones, libre de mi manera de pensar. Yo les exhorto en el amor del Señor esta mañana a que vengan a permitir que a la virtud que Dios les ha dado, a los dones que Dios les ha dado, venga usted a permitirle al Espíritu Santo que añada dominio propio. Y usted vendrá a ser liberado de cosas que ha tenido por años siendo esclavo. Que el Señor los bendiga y que tengan un día en Cristo Jesús lleno de bendiciones. Amén.